Bienvenidos, en esta ocasión nos va a tocar hablar sobre los niveles de arreglo o los RAID levels, como normalmente se dice en inglés, y es en esta unidad donde vamos a estar conversando sobre la garantía de configurar un ambiente en donde si tú pierdes un disco duro, tu sistema sigue operando y obviamente no tienes pérdida de información a nivel de el arreglo de discos. Así que comencemos. Los niveles de arreglo, los que típicamente existen, los más utilizados en todo el planeta son RAID 1, que es discos en espejo, RAID 5, almacenamiento distribuido con protección, y RAID 6, almacenamiento distribuido pero con doble protección. Hablemos sobre estos tres elementos. Hay un aspecto sumamente importante antes de comenzar con todo esto. ¿Quién es el encargado de manejar el nivel de arreglo? La tarjeta controladora de discos del servidor o la controladora de un sistema de almacenamiento. Ese es el dispositivo que tiene el software que controla o que maneja el cerebro, por así decirlo, que maneja toda la operación de cómo que se maneja la escritura a lo largo de todos los discos duros en estos distintos niveles de arreglo. Veamos entonces a continuación cómo funciona esto. Cuando estamos hablando de un esquema de un RAID 1, yo tengo dos discos duros de igual capacidad de almacenamiento e idealmente también de la misma velocidad, discos de 15.000 revoluciones ambos, por poner un ejemplo. La tarjeta controladora de arreglo me permite agrupar los dos discos, crear un disk group, un RAID group, en donde estos dos discos van a estar trabajando de forma virtual bajo un escenario de RAID 1. El sistema operativo va a ver un único disco con una capacidad efectiva de 800 gigas nada más, para el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo acá en pantalla. Entonces, el RAID 1 me garantiza de que yo puedo perder cualquiera de los discos y mi información sigue vigente y actualizada, porque lo que hace es la controladora escribe y lee al mismo tiempo en ambos discos. Entonces yo tengo un espejo de lo que está en el disco 0 al disco 1. Recordemos, los discos en un sistema de almacenamiento o servidor comienzan a numerarse desde el 0. ¿Qué pasa con el siguiente arreglo, que es el más común? Por cierto, hablando de escenarios comunes, regreso acá. RAID 1, ¿para qué es utilizado? RAID 1 típicamente se utiliza para colocar el sistema operativo en este nivel de arreglo. 2. Los sistemas de base de datos también son recomendados colocarlos en un nivel de RAID 1. ¿Por qué? Por la velocidad de acceso a la escritura en los discos duros, básicamente. Hoy sí, vámonos con RAID 5. En RAID 5, nuevamente la controladora agrupa tres discos o procedemos a agrupar tres discos y crear en esos tres discos un arreglo basado en un RAID 5. ¿Cómo se da la lectura y escritura en los discos? Distribuida agregando un valor que se llama el valor de paridad. ¿Qué es la paridad? Es el respaldo del dato que se escribió anteriormente. Veamos esto de una manera mucho más sencilla. Si yo tengo este escenario, por el caso de lo que estamos viendo aquí en pantalla, he hecho un dibujito en Word en donde ya tengo tres discos duros, los tres discos de la misma capacidad y ahí tengo los sectores sobre los cuales voy a escribir. ¿Qué es lo que voy a escribir? Vamos a escribir el valor fiesta. La palabra fiesta bajo un nivel de arreglo RAID 5, ¿cómo se estaría escribiendo? La primera palabra o letra, perdón, es la letra F, en donde la F, vamos a poner aquí en negrito porque se vea mejor, la letra F es el primer dato que se escribe. En el siguiente disco, porque esto es lectura y escritura distribuida, en el siguiente disco se escribe ¿el qué? Se escribe el siguiente valor. ¿Y esa P qué es? La P es igual al valor de paridad, que es el respaldo del dato anterior. Si yo llego a perder el disco 1, ¿dónde quedó la F? La F está respaldada en el siguiente bloque del siguiente disco. Por eso escribimos una letra P ahí que hace referencia a lo que sería el valor de paridad. Sigo escribiendo. ¿Cuál sería el siguiente valor ahora? La letra I. I de fiesta, ¿verdad? Recordemos que este es el valor que estoy escribiendo. Luego en el siguiente disco, o sea, vuelvo al disco 1, voy con el siguiente valor. ¿Cuál es el siguiente valor? El respaldo de la letra que escribí anteriormente. Otra vez una letra P de paridad. Y así sucesivamente voy escribiendo el siguiente valor. E, el respaldo de la E y así, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo el inconveniente de que se pierda un disco, no importa cuál disco sea, ojo, no importa cuál disco sea,
en todos los discos yo tengo un valor de paridad o respaldo de uno de los discos que se haya perdido. Por eso que en RAID 5 yo puedo perder un disco. Vamos a poner aquí el símbolo de que perdí un disco. En RAID 5 yo puedo perder un disco, digamos que va a ser este, ¿va? Yo puedo perder un disco y el valor que estaba aquí, para el caso de la letra I, ese valor que estaba aquí lo tengo respaldado en este. Entonces, cuando eso llega a ocurrir, la tarjeta controladora realiza un proceso que se llama regeneración de la paridad. Escribámoslo acá, de la paridad. Obvio, eso lo hace automático. Y ojo con lo siguiente, los discos duros en un servidor o un sistema de almacenamiento no se dañan. Así de que, uy, de repente, pum, se arruinó el disco. No, la controladora de discos está monitoreando el disco a través de sus estadísticas, rendimientos, sectores dañados, etcétera, un montón de indicadores. Y esa tarjeta controladora de discos duros tiene un umbral de fallas. Si ese disco reporta un umbral alto de fallas, la controladora procede a degradar el disco y a generar el proceso de regeneración de la paridad. Hasta que eso se da, la controladora dispone del disco y lo comienza a mostrar como disco defectuoso. Pero no es que de un momento a otro el disco simple y sencillamente, ¡pum!, dejó de operar. No, la controladora lo degrada, pero previo a degradarlo, hace el proceso de regenerar la paridad para continuar con la operación del sistema. Entonces, eso es lo que ocurre acá con un RAID 5. Exactamente igual, la controladora es la que hace la magia. Por eso es que cuando tú compras un servidor y te dicen, no, este servidor no trae RAID controller, sino que la que trae es una tarjeta de software o basada en software, no hay mucha, por así decirlo, no hay mucha garantía del rendimiento que se va a tener. Sí existe, sí te va a funcionar, pero lo ideal siempre es que exista una tarjeta controladora de discos física en el equipo. Entonces, vamos al último escenario. El último escenario, que es el escenario más común también. Ah, por cierto, regresemos. ¿En qué escenario se implementa RAID 5? RAID 5 se implementa para cuando yo necesito tener una amplia capacidad de almacenamiento, porque si se fijan acá, si bien es cierto, puedo perder un disco, pero mi capacidad efectiva de almacenamiento es la suma de dos discos, siendo un grupo de RAID 5 de tres discos. Yo siempre voy a perder uno. Entonces, si vamos a ocupar una calculadora o una manera rápida de hacer un cálculo de capacidad en RAID 5, ¿cuántos discos tenés? 5. Si con esos 5 discos haces un RAID 5, valga la redundancia, tu capacidad efectiva de almacenamiento es de 4. Siempre restale 1. Esa va a ser tu capacidad efectiva. Entonces, ¿en qué escenario se implementa RAID 5? En donde yo no necesito tanta garantía de rendimiento. RAID 5 es muy bueno, es rápido, sí. Escribe más porque obviamente escribe la paridad, pero tampoco es muy lento o es tan lento. Así que es un escenario ampliamente usado para múltiples escenarios de trabajo, bases de datos, escenarios de virtualización, etcétera. Hay escenarios más grandes y más comprometedores a nivel de rendimiento, pero RAID 5 es ampliamente utilizado en muchos escenarios. Por último, tenemos RAID 6, en donde exactamente igual que RAID 5, funciona con una lectura y escritura distribuida, pero con la diferencia que RAID 6 se escribe doble paridad. ¿Qué quiere decir doble paridad? Que él tiene doble respaldo de los datos a lo largo de todos los discos, garantizándome que aquí yo puedo darme el lujo de perder dos discos duros sin tener inconveniente con perder datos o que mi sistema se detenga. Hoy en día, la mayoría de los sistemas de almacenamiento avanzados tipo SAN operan en este sistema de almacenamiento. Walter, pero si aquí escribo dos veces un valor de paridad, o sea, dos veces un respaldo, esto debería ser más lento que RAID 5. Es correcto, pero en los sistemas de almacenamiento avanzado tipo SAN, ya no vienen con discos rotacionales, vienen con discos de estado sólido. Así que no importa si es un RAID 6, no importa si escribe dos veces la paridad, esos sistemas vuelan a nivel de rendimiento. En escenarios más grandes, mira Walter, yo he escuchado que existe RAID 10. Sí, es correcto. RAID 10 es una combinación de RAID 0 con RAID 1. Espérate, Walter, mencionaste RAID 0, ese no lo mencionaste. Estamos hablando de arreglos de discos que ofrecen garantía de que yo puedo continuar si un disco llega a fallar. RAID 0
Es un arreglo de discos en donde tú sumas la capacidad de todos los discos y lees y escribes a lo largo de todos los discos, pero no hay garantía. Si tú implementas RAID 0 y un disco se daña, espero que tengas respaldo porque ahí no hay protección de los datos. RAID 10. RAID 10 trabaja en una combinación de tener RAID 1 en la parte interior y en la parte exterior tenemos un RAID 0. Lo que tú escribes en el RAID 1 de un lado se está también escribiendo en el RAID 1 del otro lado. Eso es un RAID 10 y para el caso más grande tenemos un RAID 50 en donde el escenario es exactamente el mismo, pero tenemos mayor cantidad de discos. Obvio, estos escenarios muy pocos son utilizados hoy en día dado que los sistemas de almacenamiento ocupan eh, capacidades muy altas en sus controladoras, es muy poco utilizado. Sin embargo, siguen existiendo. RAID 50 y un aspecto muy importante que es cuál es el nivel de RAID más adecuado. Como lo mencionamos anteriormente, depende de la carga de trabajo. Tienes que buscar cuál es el que te dé el mejor balance entre velocidad y protección. Recuerda que si tú deseas tener una garantía de que vas a perder dos discos y seguir operando, RAID 6 es el indicado. Nuevamente, RAID 6 escribe dos veces la paridad, RAID 5 solo lo escribe uno, RAID 1 no escribe paridad, tiene un gemelo con el otro disco. O sea, la diferencia es en la forma en cómo tú deseas tener ese balance entre velocidad y garantía de continuidad de tus operaciones a nivel del disco. Eso es un resumen de las características que ofrecen los diferentes niveles de arreglos redundantes de discos o llamados RAID. Gracias.